Buenos días a todos, bendiciones, feliz día de resurrección. Este es un tiempo especial, un tiempo de alegría en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos. Vamos a decirlo muy agradecidos que estamos por este milagro de resurrección. Hoy domingo de victoria. Jesucristo es nuestra victoria. Vamos a decirle, estamos agradecidos, Señor. Gracias. Oh, sí. Gracias porque nos has hecho libres, Señor. Nos has levantado juntamente contigo. Y alegría. Agradecidos, agradecidos estamos, Señor. Por eso canto. Agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana? Por eso danzo, por eso canto. Agradecido, Señor. Gracias, Padre. Y alegría. Canto esta canción agradecido. 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 Por eso canto, por eso danzo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por tu salvación, por tu redención, por tu milagro de la vida, Señor. Gracias. Por eso danzo. Agradecido. Oh,
agradecidos, Padre, agradecidos eternamente, mi Rey, porque tú lo hiciste posible. Fuiste tú el que lo hiciste posible, Jesucristo. Gracias. En esta mañana oramos, sí, vamos a orar, dándole gracias a nuestro Dios por eso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, como decíamos en la canción, por tu gran amor, gracias, bendito Dios. Padre, hoy es un día muy especial, Señor, en el cual recordamos a través de la fiesta, Señor mi Dios, de primeros frutos. Recordamos, Señor, que fuiste tú el primer fruto, Señor, que fuiste tú el que primero resucitó, bendito Dios. Y nosotros te agradecemos porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, Señor. Te adoramos en esta hora, te exaltamos, Señor. Recibimos tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Venimos desde Pascua, Señor, entendiendo, Padre Celestial, el sacrificio en la cruz del Calvario como cordero, Señor mi Dios. Luego panes sin levadura, Señor, donde fuiste el cordero sin mancha, Padre Celestial, donde nos hemos esforzado, Señor, para no tener levadura entre nosotros, bendito Dios. Y hoy, Señor, primeros frutos. Hoy, Señor, un domingo después de Pascua, Padre Celestial, resucitaste. Y hoy te damos gracias, Señor, por esa resurrección. Porque si no hubiera resucitado, Señor, entonces de nada hubiera valido, Señor mi Dios, el sacrificio, Padre. Pero Elohim, nuestro Dios, nuestro eterno Señor, te levantó de los muertos. Y hoy celebramos esa resurrección. Bienvenido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias a nuestro Dios. Gracias. Bienvenidos a todos quienes ya están conectados. Hoy, domingo 12 de abril, es un gran privilegio poder adorar a nuestro Señor, rendirle culto, rendirle adoración, rendirle alabanza en este primer día de la semana. Creemos firmemente que hemos empezado una semana de victoria en el nombre de Jesús. Lo creemos firmemente en nuestros corazones y deseamos que en el suyo también eso esté afirmado. Amén. 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 Esta semana desde el miércoles hemos empezado una celebración muy especial, una de las fiestas del Señor, la primera del año, ¿sí? El cual es Pesaj. Iniciamos el día miércoles con la cena del Señor. Luego iniciamos panes sin levadura, que representa vivir libres de pecado, libre de las obras de la carne, rindiendo nuestra carne precisamente a nuestro Señor Jesucristo, a su gobierno, que a través de la sangre que Él derramó en la cruz del madero podemos ser limpios, ¿sí? Entonces, panes sin levaduras, que aún estamos, porque recién la fiesta termina el miércoles. Entonces allí seguimos trabajando en nuestro corazón, seguimos sacando de nuestra alma todas aquellas cosas que nos limitan, que nos tienen estancados, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan enfocarnos en Jesucristo, el cual es nuestra meta, nuestro objetivo, ser como Él, parecernos a Él cada día más. Y hoy podemos celebrar la resurrección, el milagro de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, pagó por sus pecados y por los míos, pero Él no quedó en una tumba, Él no quedó ahí muerto, sino que Él vive, Él ha resucitado y Él vive para milagro, para redención, para justificación, para gloria nuestra. Él vive, iglesia. Amén, amén. Todos los otros líderes mundiales, todos los otros líderes de otras religiones han muerto y han quedado en su tumba, mas nuestro Rey resucitó. Jesucristo resucitó, y eso es lo que nos tiene en esta mañana en victoria, gozosos, alegrándonos, sabiendo que en su amor, en esa resurrección, nosotros también tenemos nuestra parte de resurrección. Así de que, amados, en esta mañana quiero ubicarles primeramente en Levítico capítulo 23, porque es allí donde parten las fiestas, es allí donde Dios habla a Moisés y le dice: estas serán las fiestas. Recuerde que estas fiestas no son como las nuestras, significa santas convocaciones o reuniones importantes donde Dios hablaría, trataría y enseñaría a su pueblo, les daría una sombra de lo que había de venir. Así de que recordemos, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto bíblico.
y recordar que fiestas traduce santas convocaciones, momentos de reunión, vuelvo y repito, donde Dios hablaría y trataría con su pueblo. Así de que en Levítico 23, capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Mire y detalle bien lo que dice la palabra del Señor, porque hoy en día, con tantas cosas que se han dicho, hay mucha confusión en la mente de las personas. Y nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que esperamos la venida del Señor Jesucristo, los que esperamos el arrebatamiento, debemos estar muy claros en cuanto a esto, porque por eso es que mucha gente hoy en día rechaza las fiestas del Señor, rechaza el conocimiento, porque piensan y hablan o han dicho que las fiestas son las fiestas judías. No solo son las fiestas judías y tampoco son las fiestas de Israel. Dice aquí muy claro, dice la palabra del Señor, habla a Jehová los hijos de Israel habló Jehová y dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Jehová, del Señor, son estas. Entonces estas son fiestas o convocaciones de nuestro Dios que le dio al pueblo, y hoy nosotros somos su pueblo, los que hemos creído en Cristo somos su pueblo. Así de que estas son las convocaciones, tenemos que conocerlas, tenemos que recordarlas, porque allí hay un mensaje para todos nosotros, y allí está la lectura de los tiempos. Allí podemos leer los tiempos para saber en qué tiempo estamos y para saber cuán cerca está nuestro Cristo para arrebatar, para llevar a la iglesia, para llevarnos como nosotros su iglesia juntamente con Él antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Tenemos que esas fiestas son dadas en un tiempo de primavera. Las 4 primeras fiestas del Señor son dadas en la estación de primavera y las 3 últimas en el tiempo de otoño, ¿sí? Luego de primicias seguimos con otra que está más adelante que se llama Pentecostés. Todo esto se da su afirmación o su cumplimiento en Jesucristo. Son las fiestas que ya Jesucristo las cumplió. En Él tuvieron su cumplimiento. Y las últimas 3, que son las de otoño, son las que aún están por cumplirse. Esperamos el arrebatamiento y esperamos la segunda venida del Señor y el juicio para la tierra. ¿Sí? Entonces queremos pues compartir hoy acerca de primicias. Claro, ¿sí? Pero permíteme antes poder recordar por qué es tan importante, porque vuelvo y repito, mucha gente está rechazando el conocimiento de las fiestas. Las fiestas son tan importantes para nosotros porque nos muestran a Cristo, siempre hablaron de Cristo. Ya lo vimos desde Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculo. Son 7 fiestas que nos muestran el cumplimiento en Cristo Jesús. El Señor estaba anunciando desde tiempo antiguo, estaba anunciando lo que sería la redención de toda la humanidad a través del Cordero Pascual o del Cordero Inmolado que se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos la fiesta de Pascua, fue muy importante porque pudimos aprender que nos muestra a Jesús como el Cordero. La fiesta de Pascua muestra a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como en aquella noche pusieron la sangre de un cordero en los postes de las casas de los hebreos y el ángel de la muerte no pudo entrar o vio que ya había habido sacrificio. Asimismo la sangre de Jesucristo, que es nuestro Cordero, nos libra de la muerte eterna. Estuvimos hablando de pan sin levaduras, que fue un cordero sin mancha, sin levadura, sin todo eso que leuda toda una masa, que echa a perder la masa completa, que echa a perder el pueblo, que se llama pecado. Y hoy estamos, como dice mi esposa, en los primeros frutos, en la fiesta de primicia, los primeros frutos. Miremos entonces en Levítico capítulo 23, allí mismo vamos a ver la fiesta de primicias, que nos dice del 9 al 12, por favor. Levítico 23, versículo 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo la mecerá.
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Amén. Allí miramos entonces cómo Jehová habló a Moisés y le dijo también, dile a los hijos de Israel que cuando hayáis entrado en la tierra, allí ya habían entrado o iban a entrar a la tierra prometida que él les daría, entonces ellos traerían al sacerdote una gavilla por primicia, o sea, de los primeros frutos que ellos sacaran de la tierra, ellos traerían una primicia, un primer fruto, y era una gavilla. Por eso es que la Biblia nos enseña que Jesús es el fruto, es el primer fruto de la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que hoy celebramos, la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, esta fiesta no tendría sentido, mas porque Cristo resucitó como primicia de entre los muertos, esta fiesta tiene sentido tanto desde el Antiguo Testamento hasta hoy para nosotros. Vuelvo a mirar la importancia de conocer y recordar las fiestas. Amén, así es. También recordemos también que esta fiesta, como lo dije antes, estaba en la época de primavera, ¿no? Y por eso pues aquí decía, ellos estaban ya por cegar su cosecha, ¿sí? Por eso el Señor les dice, de lo primero, presenten los primeros frutos, ¿sí? Como dijo mi esposo, pues esos primeros frutos representan a Jesús. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice la palabra del Señor, viendo aquí el cumplimiento en Jesús. 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Amén. Con esto queda certificado que Jesús es la primicia, el primogénito y el primero en resucitar de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Dios lo resucitó de los muertos. Y en todos los evangelios, de Mateo a Juan, vemos que nos muestran en la lectura la resurrección de Jesús. Les invito a ir a Lucas, por favor, capítulo 24. Lucas capítulo 24, aquí nos habla de que ya Jesús, ya nos habla de la resurrección, ¿sí? Y yo les voy a leer aquí rápidamente, les invito a que abran sus Biblias allí en casa o escuchen la lectura. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticos que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Amén. Aquí vemos entonces certificado en las Escrituras cuando ellas, las mujeres, fueron a regar con aceites aromáticos el cuerpo de Jesús, pensando de que él aún estaba allí. Pero oh, sorpresas, ellas habían olvidado la promesa que el mismo Jesús les había dicho. ¿Sí? Entonces, hoy con esto el Señor quiere decir, no lo olvides, yo dije que resucitaría, porque aquí hay una expresión que me llama la atención, dice, se quedaron atemorizadas. Y sabemos que cuando el temor viene, uno queda allí estático, sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar, y estaban atemorizadas. Y el ángel le dice, no teman, no busquen entre los muertos aquel que vive,
que vive. Y hoy para nosotros es una gran alegría poder decir eso a todo su pueblo, a todos sus hijos y a la humanidad entera. Jesucristo vive y junto con eso se quita el temor a la muerte, el temor a la desesperación, el temor a la falta de esperanza. Porque con esta resurrección lo que Jesús trae es esperanza, trae una justificación, trae muchas bendiciones para todo aquel que cree que Dios lo levantó, que Él murió, resucitó y que Dios lo levantó de los muertos. Amén. Amén. Amén, amén. Es muy importante entender eso, iglesia. Si usted tiene la esperanza, si usted tiene el conocimiento de que Cristo resucitó, de que cumplió en Él la fiesta de los primeros frutos, entonces entenderá que hay esperanza para el futuro. Entenderá y sabrá que Dios cumplirá sus promesas y regresará pronto por su iglesia. Y es muy importante, amada iglesia, entender esto. Lo estamos diciendo desde Pascua. Dice que pasaron aproximadamente 1500 años desde la primera Pascua, desde que se les dio por primera vez allá en Egipto, aquella noche antes de salir de Egipto, se les dio la fiesta de la Pascua hasta el Pentecostés, hasta la celebración de Pascua de Jesús. En medio de ellos pasaron aproximadamente 1500 años. Y de 1500 años de Jesús hasta ahora, hasta nuestros días, estamos hablando de aproximadamente 2000 años. Quiere decir que en aproximación son 3500 años desde que se celebró la primera Pascua hasta nosotros. Y es muy especial, vuelvo y repito, porque por primera vez desde aquel día el mundo entero, cuando hay un acontecimiento planetario como esto, que es en todo el planeta, que toda la gente está en sus casas por causa de un ángel de la muerte, por causa de un virus, entonces, y viene precisamente y cayó en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria donde todo el mundo fue ubicado en sus casas por familias, no es casualidad que haya caído justamente en el tiempo de estas fiestas. Amada iglesia, no es casualidad. Pudo haber caído esta pandemia en cualquier otro mes, pero cayó justamente en el mes donde celebramos la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos. Es impresionante, es impresionante. Estamos luego a 50 días de Pentecostés, donde el Espíritu de Dios fue derramado. Pentecostés, el primer Pentecostés fue cuando Moisés entregó, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, y en el segundo Pentecostés, cuando estaba Jesús, se celebró de que ahora Dios colocaría a través del Espíritu Santo esa ley en las mentes y en los corazones de todos los hombres. Así de que estamos a 50 días de celebrar un Pentecostés, y después de esto vendrá trompetas. Y la Biblia dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Así de que yo quiero que sea el Espíritu Santo que le hable a usted, el Espíritu Santo quien lo convenza de que definitivamente, como dijo el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento sonará la trompeta y nos iremos con Cristo, nos iremos en el arrebatamiento, iglesia. Así de que estamos esperando esto y puede suceder en cualquier momento, y la fiesta de trompetas viene y puede llegar a suceder en este tiempo. Amén. Amén. Y el Señor me recuerda esta expresión de aquellas mujeres que estaban frente a un sepulcro vacío, la expresión de temor, porque es lo primero que viene a nuestra mente y nuestro accionar, es el temor. Cuando escuchamos Cristo viene, o cuando escuchamos que el enemigo se levanta con tanta cosa, nos llenamos de temor, es lo primero. Pero el Señor aquí viene a animarnos y a decir: no temas. No temas, porque yo estoy vivo. Y si yo estoy vivo, quiere decir que en mí hay esperanza de gloria, que en mí está la esperanza de vida, y no tienen por qué temer. Mis amados amigos y hermanos, Jesucristo viene por una iglesia madura. Él viene por una iglesia que no tenga temor, que no se llene de temor con el primer aviso de inestabilidad, o por el primer aviso de cosas contrarias. No, Él quiere que esta palabra: no tengas temor, no busques entre los muertos al que vive, se arraigue tanto en nuestro corazón que en momentos de crisis y de dificultad pongamos nuestra mirada en Él. Él está vivo.
Él está vivo y con Él nos ha otorgado un poder sobrenatural. Porque si morimos en Cristo también resucitamos con Él. Y a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y si nosotros fuimos hechos a su imagen, entonces tal poder también está en nosotros. Dice la Escritura, por cuanto a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en Él, ¿sí? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijos, coherederos con Cristo, sentados en lugares celestiales. Es algo muy profundo, no es solamente decir, ay sí, Cristo murió y resucitó. No, esto va mucho más allá, es mucho más profundo. Es entender la eternidad de la cual Él nos ha hecho partícipes. Que mientras partimos con Él, estamos en esta tierra, pero de una manera que refleje a Cristo, porque cuando Cristo nos mira, no nos mira a nosotros en nuestra humanidad, sino nos mira a Él mismo, porque fuimos justificados por Él, santificados por Él. Por eso en Juan él dice, yo iré a un lugar y prepararé morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, y vendré y os tomaré a mí mismo. Amén. Él habla de Él mismo, porque Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, recuérdelo, así de que es una alegría, es un gozo, pero tenemos que entender que la iglesia quedó, después de Cristo quedó con un propósito, con una tarea, y la tarea es predicar. La tarea hoy, como nunca antes, es alzar nuestra voz en cuello y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por esa razón, muchos todavía no entienden lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9. ¿Puedes leerlo, por favor? Segunda de Pedro 3, 9 y 10. No tengo que... El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Como decía mi esposa ahora, muchas personas tienen temor, así como aquellas mujeres que vieron la tumba vacía y no recordaban lo que Él ya había prometido. Así hay mucha gente que tiene la venida del Señor por tardanza. Así hay mucha gente que se descuida. Así hay mucha gente que no ha entendido que el Señor viene en cualquier momento. Y mire lo que dice aquí. El Señor no retarda. Mire que estamos en Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y el título es El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá porque Jesús resucitó y Él prometió regresar por la iglesia primeramente en un arrebatamiento y luego su segunda venida cuando viene y coloca los pies sobre el monte de los olivos y todas las naciones sabrán que Dios está con Israel. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, está hablando de su venida, sino que es paciente para con nosotros. Esta palabra me impresionó muchísimo. Porque podía decir, Dios está siendo paciente para con el mundo que se pierde, para que se arrepientan. Y no, dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Porque es que somos nosotros los llamados a predicar, somos nosotros los llamados a hablarle a aquellas almas que todavía no conocen a Cristo, a dar a entender la palabra del Señor. Él está siendo paciente para con nosotros, esperando que nosotros hagamos la tarea, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que la iglesia, primeramente en arrepentimiento, y segundo la iglesia llamando a los que se pierden a arrepentimiento también. Así de que aquí tenemos realmente una promesa, una palabra que está firme y que dice que Dios no retarda. Si Él pareciera que estuviera tardando, es que parece, no es que Él la retarda, sino que Él está esperando a que todos nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde. Amén. Amén. Y por eso la oportunidad también de poder prepararnos. Todo esto que hemos hablado, el inicio de Pascua, de panes sin levadura, es una preparación
para esa venida, para estar listos. Hermanos, aquí dice la escritura que a través de la resurrección de Jesucristo significa que somos justificados. ¿Y qué es justificar? La palabra justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Y la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación a Él. Por eso es una preparación. Hay que entender que ya no hay excusa para decir, como decíamos antes, para decir, no, es que mi pecado es demasiado grande, no, es que yo tengo mucho tiempo para disfrutar, primero voy a seguir en mis vicios, en mis deseos de la carne, y después, cuando sea ancianito, voy a buscar a Dios. No, ya ese tiempo ya no está así tan libre, ¿sí? No, el Señor dice que no tengan por tardanza su venida. Y todo esto que está ocurriendo es para abrir nuestra mente y poder decir, oh, hay un Dios que nos está dando la oportunidad de poder acercarnos a Él. Nos ha dado a través del sacrificio de Jesús acceso a una relación con Él. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesús que tenemos entrada directa al Padre. Entonces es la oportunidad inmensa y hay que aprovecharla. Ya dejemos de pensar de una manera egoísta, dejemos de pensar en que me hicieron, no me hicieron, dijeron, no dijeron, es que yo no recibí amor, por eso no doy amor. Ya basta las excusas. Dios, Jesús, quiere venir a obrar en nuestra vida. Él sana, Él restaura, Él levanta, Él perdona. Y eso es lo que tenemos que entender. A través de su sacrificio, Jesucristo vino a activar o a devolvernos o a despertar la conciencia que a causa del pecado habíamos perdido. Por eso encontramos personas que aún en estos tiempos rechazan a Jesús, no creen. Creen que Él es malo, creen que todo es pecado, creen que todo es prohibición, que dicen, no, yo quiero seguir disfrutando la vida y después veré. Yo me voy al infierno igual. No saben lo que dicen. Claro. No Amor, saben. son aquellas personas que siguen confundiendo religión con Jesucristo. Ahí está un grave problema. Creer que se trata de religión. Desde siempre hemos estado hablando a las personas que no se trata de religión y no estamos predicando una religión. La religión es el sistema del hombre que busca acercarse a Dios, y en ese sistema crean una cantidad de prohibiciones o muestran a un Dios que prohíbe absolutamente todo, y por eso la gente rechaza la religión. Pero hemos hablado desde un principio que se trata de Jesucristo. Jesucristo es la iniciativa de Dios para el hombre, para acercarse al hombre, para perdonar al hombre. Dice que en la palabra del Señor que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, y necesitamos entenderlo, porque esa es nuestra esperanza, amigo, amiga que nos escucha. La única esperanza es en Cristo Jesús. Es el Dios eterno que dio promesas verdaderas, promesas que Él va a cumplir, que ha estado cumpliendo desde siempre, y las pocas que faltan también se van a cumplir. Es por eso que usted tiene que entender, Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, ninguna otra religión tiene un líder que haya resucitado, que haya cumplido las promesas exactamente como Él las dejó escritas. Así de que nuestra esperanza es en Cristo Jesús. Amén. Está cerca la venida del Señor y lo estamos esperando. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. En Él reposamos y en Él descansa todo lo que nosotros estamos necesitando. Sí. Y para seguir certificando la bendición o el milagro que Jesucristo hizo a través de su resurrección y lo que nos brinda a nosotros, dice Colosenses 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados, anulando el acto de los decretos, anulando el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria.
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso es algo maravilloso, maravilloso. Él nos dio vida juntamente con Él. Él resucitó y nosotros hemos resucitado también con Él. ¿Resucitado a qué? Resucitado de una conciencia que era pecaminosa, de una conciencia dormida que no nos dejaba conectar al Padre. Pero Jesús lo hizo posible, lo hizo posible. Él nos ha dado vida. Nos ha dado vida, porque sin Él, como ya también lo habíamos conversado antes, andábamos muertos. Y aquí lo dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, en su misericordia, por su gracia, por su amor, nos dio vida juntamente con Él. Amigos, hermanos, y eso es de aprovechar, y eso es de tomarlo, porque es así. En Cristo, solamente en su sangre, por su sangre hay perdón de pecados. Es tiempo de volver a Él, es tiempo de quitar la venda de nuestros ojos y poder verlo a Él. Es el momento oportuno para dejar que Jesucristo entre en nuestro corazón y empiece a sanar toda herida, empiece a sanar todo pasado. El pasado ya quedó atrás. Con Cristo tenemos una nueva vida. Él aquí lo certifica, y a través de ese milagro de la vida, de esa resurrección, Él nos lo dice. Ustedes resuciten juntamente conmigo. Si dicen estar en mí, ¿sí? Entonces resuciten también conmigo, para que vivan a partir de ahora una vida conmigo, una vida estando dentro de mí. Amén. Amén. Es posible ser. No es solamente decir yo creo en Cristo, es dar pasos de fe, es dar muestras de fe, de una transformación, de un cambio. Estamos en Panes sin Levadura, donde estamos soltando toda levadura a nuestra vida, donde nos estamos comprometiendo con Él. Por eso es que el apóstol Pablo deja muy claro en Romanos capítulo 6, dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como decía mi esposa ahora, cuando hemos recibido a Cristo, cuando hemos decidido morir, entregarle nuestra vida, hemos sido resucitados a una nueva vida, y también seremos resucitados con Él para vida eterna. Entonces, pero debemos también ser sepultados con Él. Ser sepultados con Él y crucificados con Él, ¿qué significa? Que estamos dispuestos a padecer, que estamos dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que queríamos, que andábamos antes en los pecados y delitos. Renunciamos, nos crucificamos a Él para vivir la vida que Él nos ofrece, y asimismo resucitar juntamente con Él para vida nueva. Amén. Como ya dijimos antes, Él a través de su resurrección nos justificó, ¿cierto? Y en Romanos 5, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque recuerde que la condenación viene a aquellos que son hijos de la ira, ¿sí? Hijos del pecado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él no solo nos justificó, sino que nos reconcilió. Usted ha escuchado mucha gente que dice que está enemistada con Dios, está airada con Dios, le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa en su vida, y no es así. Aquí Cristo nos dice, aquí Dios nos dice, ¿sí? Que porque si aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesucristo, mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es la oportunidad de la reconciliación. ¿Sí? Dios viene a restaurar una relación que el pecado puso en nuestra vida, que la mentira que Satanás nos montó era que Dios era el culpable. Así como le dijo a Eva. O sea, es mentira lo que Dios les dijo, no morirán, sino que sus ojos serán abiertos. Él les mintió. Eso fue lo que quedó en nuestra conciencia, por eso nuestra conciencia se adormeció desde aquel entonces hasta que Jesucristo viene a nuestra vida, y a través de eso viene un despertar. El velo se rompe en donde esa mentira cae. El Señor nos ha reconciliado
¿sí? Con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y ahora tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Ya no andamos huérfanos, sin esperanza, sin padre. No, Dios es nuestro Padre y Él nos ha hecho sus hijos cuando recibimos el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Amén, amén. Por eso queremos decirle hoy, tome la oportunidad, tome el favor de Dios, tome la esperanza viva a la cual Él nos ha llamado, porque es impresionante este pasaje que mi esposa ha leído, porque dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados por su Hijo, ¿cuánto más ya estando reconciliados con Él? No significa que usted va a vivir para el pecado, significa que usted va a tomar la oportunidad que Dios le dio, porque después de haber recibido a Cristo, creo que la mayoría de las personas, por no decir todos, han fallado a Dios, han pecado de nuevo, pero dice la Biblia, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Es necesario levantarse, es necesario entender que Cristo resucitó, es necesario entender que Él es mediador de un nuevo pacto y que vino para reconciliarnos con el Padre. Qué bueno, qué buena noticia, qué espectacular poderte levantar, qué espectacular tener otra oportunidad. Así de que este es tu momento, tú que me escuchas allí donde te encuentras, es el momento de alegrarte. Cristo resucitó y viene pronto. Amén, amén. Cristo también a través de su resurrección nos demuestra que Él venció la muerte. Y en Romanos 6:23 nos dice que la muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Eso está en Romanos 6:23. El índice de mortalidad siempre será del 100%. Siempre será. Ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Pero ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Gloria a Dios, la muerte no pudo retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando aún si ya morimos, vamos a vivir eternamente con Cristo. Por eso dice aquí, no temas qué va a pasar después de la muerte si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque Él prometió una vida eterna. Él prometió una vida eterna. Él dijo, yo voy a hacer morada para ustedes, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Amén. Y eso es la gran promesa de que todos aquellos que murieron en Cristo, un día los volveremos a ver y estaremos con ellos por la eternidad. Por eso el miedo a la muerte tiene que ser quitado. Y es algo que acontece, ¿no? La gente tiene miedo a la muerte. Yo una vez tuve miedo a la muerte. Yo decía, Señor, yo no me quiero morir, aún quiero vivir. Señor, quiero estar con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Pero entendí que la muerte es un momento aquí, pero por la eternidad hay vida. Hay vida. Y hay que preocuparnos, no tanto por la vida física aquí terrenal, sino por la vida eterna, porque es una eternidad, es por siempre y para siempre. Y hoy, a través de todo lo que se nos predica por todas partes, el Señor nos da la opción, nos da a escoger en nuestro libre albedrío. Mire, tanto amor, ¿sí?, que Dios nos da a escoger. Así es. Escojan, ¿qué quieren? ¿La vida o la muerte? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Porque está hablando de una eternidad. Y que mientras vivamos y escogemos a Cristo, nuestra vida será de victoria. Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque así lo dice su palabra, estando en Cristo, en Él. Amén. Entonces tenemos la preciosa oportunidad de escoger. Y cada día se nos da esa oportunidad. Si amanecemos con vida, tenemos la oportunidad de escoger. Así es. Amén. Día glorioso, día de resurrección, día de Amén, oportunidad, día de aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, día de resucitar juntamente con Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay temor a la muerte, como dice mi esposa, ya no hay temor a lo que vendrá, porque tenemos paz para con Dios. Cuando estás en paz con Dios, no tienes temor de nada más sobre la tierra y mucho menos de la muerte. Tenemos paz para con Dios cuando entendemos que hemos sido justificados por Él. Y la cruz, la Pascua que venimos anunciando desde el miércoles, es la que te redimió, la sangre del Cordero te cubrió. Él te ha dado paz y te prepara para una resurrección de los muertos y para una vida eterna. Amén. Sí, amados, solo en Cristo hay salvación. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo hay la promesa de una vida eterna. En Cristo hay una identidad de ser hijos, y eso es algo muy profundo. Hijos de Dios y con Él todas las promesas y las bendiciones. Ahora de usted y de mí depende cómo vamos a vivir a partir de ahora. Porque ya usted es conocedor de una verdad y por ende, pues usted ya ha sido entregada la palabra y de usted depende cómo viva a partir de hoy. ¿Es posible una vida en Dios, en paz, en gozo, en amor? Sí es posible, llenándonos de Él, despojándonos de ese viejo hombre que está viciado, ¿sí? de las obras de la carne, está viciado de pecado, de maldad, de iniquidad, de malos pensamientos, ¿sí? Y renovarnos a través de la renovación de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento. Por eso la gran importancia y lo que le estamos compartiendo es que usted como pueblo de Dios pueda conocer la importancia de las cosas y no ser un repetidor más. No. Que Dios quiere en este tiempo que usted lo conozca. Que usted lo conozca, que no solo repita, yo hablo de un Dios que están transmitiendo, que están compartiendo. No, Dios quiere que usted diga, yo hablo del Dios al cual conozco, al cual sirvo, al cual salvó mi vida, al cual rescató mi vida, al cual me ha dado oportunidad, así, con propiedad. Yo conozco a Dios y puedo hablar de Él con certeza y con autoridad porque yo le conozco. Y Dios quiere que en este tiempo su pueblo principalmente lo conozca. ¿Sí? Que podamos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso ahora es posible, siempre ha sido así, pero en este tiempo a Dios le ha placido que sea mucho más marcado. Por eso nos encerró en casa, para que le prestemos atención, ¿sí? Ese es el tiempo de volver a Él, volver en amistad con Dios. Quita toda enemistad que el pecado trajo, quítala, toda esa mentira, quita. Perdona, quita el orgullo. ¿Sabe por qué la gente no perdona? ¿Sabe por qué los hijos de Dios? Y lamentablemente se dice que para los que no son hijos, les es más fácil perdonar muchas veces que para aquellos que somos hijos de Dios. Y qué terrible conclusión, terrible, ¿sí? Pero hoy es el tiempo de poder decir, no, yo soy de esos hijos de Dios que realmente quieren agradar el corazón de mi Padre, el corazón de Dios, y poder decir, yo perdono. ¿Y sabe qué es lo que nos deja perdonar? Como decía, el orgullo. El orgullo es lo que no deja que el hombre, en términos de creación, pueda perdonar, pueda ceder y decir, yo te perdono, aunque me lastimaste, aunque me heriste, aunque me humillaste, aunque me hiciste todo lo que me hiciste, yo te perdono. Hermanos, y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Si Él perdonó, porque a Él lo apedrearon, lo escupieron, ¿qué no le hicieron? Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y saben por qué? Porque Él, su corazón, estaba conectado al del Padre. Y el corazón del Padre, su esencia es amor. Es amor. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, en Primera de Corintios 13. Ahí habla sobre la preeminencia del amor. Pero no es ese amor que decimos tener nosotros. Ahí habla del amor de Dios. El amor de Dios. Y Él en este tiempo, a través del sacrificio de la resurrección de Jesús, nos muestra su amor. Perdonemos.